Mis amados hermanos, esa es nuestra oración. Nuestros ojos sean puestos en Cristo, no en la persona que está acá arriba, más allá de lo que eso pueda significar, pero nuestra esperanza está en Cristo. Amén. Oramos por que el Señor nos edifique, oramos por que el Señor nos ilumine, oramos que el Señor nos salve, oramos que el Señor nos restaure y anime por medio de su palabra, y sobre todas las cosas que los labios falibles de sus siervos no sean impedimento para su palabra infalible. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Doy la bienvenida cordial a los que nos visitan esta mañana. Bienvenidos, espero que se sientan en casa. Y bueno, mis amados hermanos, como pudieron leer, la mañana de hoy vamos a continuar nuestra travesía. Vamos a continuarnos adentrando en el libro del Éxodo, en la serie que hemos titulado Éxodo, un grandioso libertador. Nos encontramos aún en el monte Sinaí. Monte Sinaí, como hemos visto hasta aquí, hermanos, es un lugar de suma importancia para los israelitas. En este lugar donde como pueblo se encuentran con Dios y se establecen los términos de su relación con Él. Al mismo tiempo, allí mismo se establecen los fundamentos, o el fundamento, mejor dicho, de lo que sería la nueva nación, de la cual el decálogo o los 10 mandamientos sería lo que nosotros hoy llamaríamos la constitución y el conjunto de leyes, mejor dicho, que fluye de esta constitución. Ese cuerpo de leyes es lo que inicia con lo que hemos visto que la Escritura llama el libro del pacto o el código del pacto, en la palabra del mismo Moisés. ¿Qué es lo que hace el libro del pacto? El libro del pacto permite ver los 10 mandamientos puestos en práctica, aplicados al día a día de las personas. Y en el caso particular de hoy, el texto que hemos leído aplica tanto el quinto como el sexto mandamiento de una manera palpable o visible, pudiéramos decirlo así. Todo esto que menciono, todo lo que es el libro del pacto, enseñaría a los israelitas a vivir como hombres y mujeres libres, luego de haber vivido toda su vida como esclavos. Ahora, hermanos, como ya dije al inicio de nuestra serie hace meses atrás, probablemente usted ya no se acuerda que el libro de Éxodo es un símil de nuestra vida espiritual. Esto que acabo de mencionar es similar a nuestro peregrinaje espiritual, porque usted y yo también en algún momento tuvimos un encuentro trascendental con Dios, un encuentro en el que Él nos libró de la esclavitud, del pecado y de la muerte, y nos da los parámetros para vivir como hombres y mujeres libres, solamente por el poder de su palabra y en la compañía, el poder y la iluminación del Espíritu Santo. Por eso, mis amados hermanos, aunque como le dije la semana pasada, este grupo de leyes pueda parecer aburrido y un somnífero, el libro del pacto es importante para todo creyente. Y quisiera recordarle, mis amados hermanos, que las leyes y regulaciones que vemos aquí manifestadas son un recordatorio de que usted y yo vivimos en un mundo caído. Comprender que vivimos en un mundo caído es fundamental para entender el libro del pacto. Entender también que el libro del pacto está bajo su propio contexto como ley civil nos permite entenderlo en su justa dimensión y en su justo
contexto. Mis amados hermanos, lo voy a repetir, vivimos en un mundo caído y una vez más recordemos que los efectos de la caída son vigentes y visibles a donde sea que miremos. Vemos desastres naturales, vemos esclavitud aún hoy, vemos guerras, rumores de guerras, vemos pobreza, vemos idolatría, vemos homicidio. Todas estas cosas deben llevar al creyente a recordar el porqué. Génesis 6, por ejemplo, nos enseña que luego de la caída, la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio, escúchenme bien, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, de nuevo, solamente el mal. Génesis 6. Una evidencia de eso es lo que dice Génesis 6:11, que la tierra estaba llena de violencia. ¿Ok? Mis amados hermanos, la cuestión del libro del pacto responde o busca responder la pregunta: ¿cómo vivir en un mundo caído para la gloria de Dios? Eso es lo que estamos abordando en todas las leyes que se dan aquí. Mis amados hermanos, sépanlo bien, la respuesta no se encuentra en los parámetros que da el mundo, sino única y exclusivamente en la palabra de Dios. Y la comunidad del pacto, así como en el Sinaí, usted y yo estamos llamados a vivir diferente al mundo. ¿Cuál es nuestra tesis? Dios llama a su pueblo a una nueva vida como respuesta a la manifestación de su gloria en su favor, particularmente revelado en la manera en que ponemos la vida humana en el lugar que Dios quiere que la pongamos. Esa nueva vida, mis amados hermanos, que tenemos en Cristo requiere un entendimiento de la vida humana que está alineado no con el mundo, sino con la palabra de Dios y el labor de la vida. Por eso, hermanos, recordando algo de lo que hablamos cuando vimos el sexto mandamiento, estamos llamados primero a reconocer la soberanía de Dios sobre la vida humana. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Dios es el que da la vida y el que la quita. ¿Ok? Ese es un principio fundamental cuando usted lee el código del pacto, y no solamente el código del pacto, todo el Pentateuco. Dos, que fuimos creados con propósito, no por accidente, no por azar, fuimos creados para la gloria de Dios. Y a la luz de esa premisa, hemos entonces de reconocer y preservar la santidad de la vida humana. Y eso es lo que nos presentó nuestro texto esta mañana. Por eso titulé el mensaje hoy, legislando la preservación de la vida. Hay 4 puntos que voy a tratar primero, voy a hacer a las 3 de la tarde. El primero es ver las lecciones que recibiremos a través de aquellos que atentan contra la vida humana con premeditación y alevosía. Lo segundo que vemos, las lecciones que se derivan de ver a aquellos que atentan contra la vida humana por un corazón violento. En tercera instancia, vamos a ver a aquellos que atentan contra la vida por negligencia o por crímenes de negligencia, para ser más técnico. Y finalmente quisiera concluir con algunos puntos de aplicación. Sin más preámbulos, hermanos, veamos a aquellos que atentan contra la vida con alevosía. La premisa de toda esta sección, todo lo que leímos hace un momento, se enmarca
en el versículo 12. Todo el texto, hasta el versículo 36, tenemos que entenderlo a la luz del versículo 12. ¿Cuál es la premisa del versículo 12? El que hiere a alguno haciéndole morir, morirá. Esa es la premisa, mis amados hermanos. Todo lo demás fluye de esa declaración. El que inflige daño mortal sobre su prójimo, morirá. Esa es la premisa. Ahora, hermanos, contexto. La nueva nación requiere de leyes, requiere de estatutos que permitan mantener la convivencia social de una manera ordenada, estable y que se combate el crimen. No hay ninguna nación que no tenga un código penal donde se persiga el crimen y se castigue el crimen. ¿Ok? El contexto, mis amados hermanos, en el que debemos ubicarnos es el del antiguo cercano comienzo. Y como les dije la semana pasada, la vida en esa época no es como la vida que hay hoy. ¿Ok? Ahí la vida era difícil, más difícil de lo que es para nosotros hoy. Allá no había Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí no había OEA. Ahí no había ONU. Ahí no había nada de eso, hermano. Ahí todo el mundo estaba viviendo de acuerdo con el contexto de la época. El contexto y el consenso de la época. Pero el pueblo de Dios, mis amados hermanos, debía vivir diferente. El pueblo de Dios no iba a actuar en casos de humanidad de la misma manera que el mundo. Para ellos, mis amados hermanos, había que darle valor a la vida humana. Y la vida humana es valiosa para Dios. ¿Okay? Algo tenemos que entender y estar claro. La vida humana es valiosa para Dios. No le haga caso a aquellos que le dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un sicario falso. Vamos a ver que Dios valora la vida, y lo que la valora, legisla como legisla. Ahora, hermanos, ya hemos mencionado en qué radica el valor de la vida humana. Bueno, hermano, usted pudiera decir que el valor de la vida humana radica en el aspecto utilitario de que para que una sociedad florezca necesita seres humanos capaces de hacerla florecer. ¿Ok? Ahora, si usted lo entiende así, no está mal. No obstante, carece de un argumento universal a lo largo del tiempo. Porque el día de mañana alguien puede decir, ¿sabe qué? Ya no necesitamos tanta gente, como están diciendo en algunos lugares, ¿cierto? Y como no necesitamos tanta gente, podemos tomar medidas para que algunas personas mueran antes de tiempo. ¿Ok? Pero ¿cuál es el valor de la vida humana? Lejos de ser algo meramente utilitario, el valor de la vida humana radica en que usted y yo fuimos creados y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Lo que significa que nuestra existencia no es producto del azar o de la casualidad, más bien nuestra existencia es producto de la causalidad que es Dios mismo. Y Él nos distingue del resto de la creación, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Ninguna otra criatura fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano, desde su concepción, voy a repetir eso, desde su concepción, no en el tercer trimestre ni en el cuarto trimestre, desde su concepción es portador de la imagen de Dios. Por lo tanto, como portador de la imagen de Dios, su vida vale. Nada tiene que ver si es hombre o mujer, blanco, negro, amarillo, el color que usted quiera, joven o anciano, su ideología política, o si está sano o enfermo, su vida vale por el hecho de que fue otorgada por Dios y nada más. Por eso dice Génesis capítulo 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada. ¿Por qué razón? ¿Para vaciar la tierra? No. ¿Por qué razón? Porque a imagen de Dios es hecho
¿Ve ahí? Dios le da valor a la imagen de Él impresa en todos los hombres y mujeres que creó. Mis amados hermanos, es por eso que el pacto mosaico hace provisión, hace cuidado específico en preservar la santidad de la vida, reconociéndola como dádiva de Dios, y por ende la sanción al no reconocerla, como el Señor dice en Génesis 9, el crimen, o perdón, en la muerte. ¿Okay? El asesinato, en ese momento, en ese contexto, era crimen capital. Ahora, hermanos, el tema puede ser difícil, este también es difícil como el de la semana pasada, por nuestro contexto. Pero quiero que sepan, hermanos, las motivaciones en contra de la pena de muerte no necesariamente son las más justas. Por lo general surgen de un falso buenismo humano. ¿A qué me refiero con eso? Hay personas que tratan de ser más buenas que Dios. Eso no se puede, hermano. ¿Ok? Algunas personas dicen, o por ejemplo, Dios dice, la paga del pecado es muerte. El que mata a otro hombre debe morir. Y yo no puedo pararme en una actitud superior y decir, no, eso no debe ser así. Debemos ser piadosos con las personas que hacen esto o aquello. ¿Ok? Yo no puedo ser más bueno que Dios. El otro problema con eso es que elevamos la vida del victimario, pero a nadie le importa la vida de la víctima, ¿cierto? Ese es el problema con eso. No obstante, mis somos hermanos, hay que hacer una atenuante. La pena capital no era puesta a lo loco. Tenía que haber un buen sistema penal que la justificara, ¿cierto? Tenía que haber 2 o 3 testigos, tenía que haber jueces justos y honestos que hicieran valer la ley. ¿Ok? Ahora, hermanos, eso puede ser considerado como una de las atenuantes. No obstante, hermanos, aun cuando nuestro contexto no aplica por la pena de muerte, sí es importante que podamos entonces ver cuáles son las lecciones que se derivan de aquí. ¿Cuáles son las motivaciones para la muerte o la pena capital? Versículo 14 de nuestro texto. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo, ensoberbeciere es considerar superior por encima de mayor valor que su prójimo, y lo matare con alevosía, es decir, con intención, de mi altar lo quitarás para ti. ¿Okay? ¿Qué es lo que se está penando aquí capitalmente? Es el acto de matar a alguien con intención y alevosía, sea quien sea. ¿Okay? Todo esto proviene de un concepto de superioridad personal con premeditación. Una persona que está clara con lo que está haciendo. ¿Okay? Eso es lo que el Señor está penando aquí. Ahora, el código planteaba atenuantes. ¿Cuáles eran las atenuantes? La vemos en el versículo 13. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. ¿Okay? Esa era la atenuancia. Hay 2 cosas que quiero ver aquí, vamos, que son importantes y no quiero que se salten. Lo primero, Dios hizo provisión para lo que usted y yo llamamos una muerte accidental. ¿Ok? Porque aun cuando la muerte fuera accidental, la justicia debía ser satisfecha. Y la premisa que se nos enseña en este pasaje, lo que vamos a ver a lo largo del pasaje, es que la sanción debe ser apropiada con el crimen. Esa es la premisa que vamos a ver a lo largo del pasaje.
¿Ok? Hay un lugar al que se hace referencia para el que comete homicidio involuntario. Ese lugar es lo que se conocería más adelante como ciudades de refugio, de las cuales se hablan en Números capítulo 6. Si lo puede ver con calma en su casa. ¿Ok? Números capítulo 35. Las ciudades de refugio serían 6. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de la ciudad de refugio? Era de que la persona que hubiera cometido un crimen culposo pudiera correr a esa ciudad y refugiarse de la figura que existía del vengador de la sangre. ¿Ok? Una figura legal vigente. ¿Cómo funcionaba? Por ejemplo, Tyrone es mi hermano menor. Si por alguna razón, por un accidente de la vida, el hermano Gustavo me metía el pie y yo me caía de una manera tal que me rompía el cuello. ¿Ok? El hermano Tyrone tenía la facultad de vengar mi muerte, que se hiciera justicia porque mi familia perdió mi figura. Así que para que hubiera balance, la familia del hermano Gustavo tendría que perder a alguien también. Esa era la lógica. ¿Ok? Pero si el hermano Gustavo corría a la ciudad de refugio y se metía allí y hablaba con el sacerdote, el hermano Tyrone no podía llegar allí. Encontraba su refugio allí. Acompáñenme, por ejemplo, Números 35:6. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida que haga se refugie allá. Adelante está el versículo 12. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse de quién? Del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Entonces, la manera en que debía quedar en manos del vengador era después del juicio, se declaraba que era culpable, entonces se entregaba al vengador. Y si no, entonces tenía que quedarse en la ciudad de refugio hasta que se muriera el sumo sacerdote. ¿Ok? Esa era la premisa. Ahora, como en todos lados, hermanos, en todos lados donde respiran pecadores, echa la ley, echa la trampa. Y había algunos que decían: voy a despachar a fulano y voy a partir con ventaja para la ciudad del refugio. Miren el ejemplo bíblico. Primera de Reyes, capítulo 2. David da su última palabra a Salomón, que sería su sucesor, ¿cierto? Y en la instrucción estaba la de lidiar con un sobrino de él llamado Joab, que participó de las traiciones y la intriga del pueblo de Israel internas. ¿Ok? Él quiso unirse a Adonías en traición a David. Y para hacer eso tuvo que matar a gente cercana. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 28. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab. ¿A dónde huyó? Al tabernáculo de Jehová. ¿Y qué hizo? Se asió a los cuernos del altar. ¿Ok? Versículo 29. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Versículo 30. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Porque decía que estaba en la ciudad de refugio.
Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo: así dijo Jehová, y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí la casa de mi padre, de mí y la casa de mi padre, la sangre que Jehová ha derramado como injustamente. ¿Lo ven ahí? Esa era la premisa. Si estabas ahí y eras encontrado culpable, no importaba que estuvieras dentro del tabernáculo. Por eso dice el texto que leímos: aunque estés en el arca, lo quitarás del arca y te mueras irreversiblemente. Esa es la premisa. ¿Ok? ¿Por qué? La justicia tiene que cumplirse. Pues vamos a nuestro texto en el número 35, versículo 24. Entonces la congregación que hará, juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre, conforme a qué cosa, a esta ley. Versículo 25. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Versículo 26. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, el vengador de la sangre matará al homicida y no será culpable por él. ¿Ve ahí? Eso parece confuso, hermano, pero eso tiene una lección escatológica para nosotros. No solamente escatológica, sino soteriológica, mejor dicho, para nosotros. Habla de nuestra salvación. Por eso el Señor lo permitió. Las ciudades de refugio muestran una imagen de la gracia de Dios que usted y yo hemos recibido en Cristo. Cristo es nuestra ciudad de refugio. A Él podemos correr para encontrar descanso y refugio contra el juicio de Dios. Hermanos, si usted está fuera de Cristo, el juicio de Dios o el vengador hace lo que tiene que hacer. ¿Okay? Esa es la premisa de esa ley. El versículo 13 también hace algo interesante, hermano. El versículo 13 nos muestra cuál debe ser el entendimiento correcto de la soberanía de Dios. Usted no lo pasó por alto, pero mire la condición de la época. El versículo 13 nos dice de una manera sin filtro: mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré hacia dónde ha de huir. ¿Lo ve ahí? Versículo 13 lidia con lo que usted y yo llamamos a veces las providencias tristes o desagradables del Señor. Y en nuestros días debemos recuperar esa condición, mis amados hermanos, aún aquellas que consideramos tristes o desagradables. Porque algunos dirán en situaciones así: el hermano Indín se murió por culpa del demonio de algo, o el diablo fue, o fue fulano. Pero la Escritura enseña, mi hermano, que tú eres soberano sobre la vida y la muerte de cualquiera, aún lo que nosotros llamamos muerte accidental. Que no lo entendamos no quiere decir que el Señor es soberano. ¿Okay? Eso es importante de entender. El hermano John Flavel, el puritano John Flavel, lo pone de esta manera: en todas nuestras providencias tristes y aflictivas, observemos a Dios como el autor y el que también ordena dichas providencias. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Él dice que es así. Amós capítulo 3, versículo 6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová, dice allí, no haya hecho? ¿Qué está diciendo el texto ahí? ¿Qué está diciendo el profeta? Dios
es soberano sobre todo lo que sucede. Búsquenos. Esa es la premisa. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Okay? Usted no puede evitar que Dios haga lo que Él quiere hacer. Eso lo haría a usted soberano y a Dios no. ¿Ok? En esa premisa, brevemente, hermano, los consejos que se nos dan cuando nos encontramos con providencias así, pongamos la gracia y la bondad del Señor por delante de estas circunstancias. Recordemos que el Señor ha sido más bueno por nosotros de lo que nosotros hubiéramos pensado en cualquier circunstancia. Salmo 136, 1:3 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Como decía, versículo 2, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre su misericordia. Versículo 3, alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Todas las obras que el Señor ha hecho en su favor debemos recordarlas siempre que las encontremos en providencias no cómodas. Piense también en la sabiduría de Dios en medio de mis circunstancias. Piense mejor. ¿Qué me quiere contar o qué me quiere enseñar el Señor en medio de lo que me está haciendo vivir? Y sobre todas las cosas, hermano, confíe en la suficiencia del Señor cuando hay una providencia dolorosa. La premisa es que si yo tengo a Cristo, lo tengo todo, y que Él es suficiente. Me pareció útil tocar eso porque esa convicción la hemos perdido en nuestros días. Por referencia al primer crimen capital, todavía dos más. Y no, hermano, que los siguientes dos crímenes capitales no requerían un cuerpo, pero se consideraban como el asesinato de alguien. Éxodo 21:15. El que hiere a su padre o a su madre, dice ahí, ¿usted cree que soy exagerado? No tiene que contestarme la pregunta. Pero no lo es, mis amados hermanos. Quiero que no te haga, hermano, esto no implicaba aquí que yo había hecho, sacar un revólver y le disparé a mi papá. Eso es lo que significa esto primordialmente. Lo que se me está diciendo aquí es que alguien atacó o ataca a su padre o a su madre con la intención de hacerle daño. Pero no lo mata. Pues si lo mata, automáticamente cae este versículo. Entonces, mata a alguien, pero aquí no mata a la persona. Pero, aunque no la mate, dice el versículo 15, ¿eh? Aquí vemos el quinto mandamiento, ¿cierto? Recuerda que el quinto mandamiento, la premisa era reconocer el valor y aprecio que la autoridad de los padres conlleva. Y recuerden, hermano, que el respeto a los padres es fundacional para la sociedad. Por eso ven la legislación así descrita. La familia es el núcleo de la sociedad. Por eso lo vemos en el catálogo y en el código, en el decálogo y en el código del pacto. Una sociedad, mis amados hermanos, que no pone a la familia y a los padres donde debe, tampoco puede florecer. No se puede. ¿Por qué es tan importante esto, mis amados hermanos? Porque eso es un rechazo a la soberanía divina. Dice Romanos 13 que debemos sujetarnos a todas las autoridades que Dios ha estipulado. Y eso incluye a los padres como instrumento de Dios para nuestro florecimiento personal. Ahora, obviamente eso conlleva atenuantes, ¿cierto? ¿Quiere decir que si mi papá me quiere llevar a vender droga, tengo que hacerlo? No. Hijos, obedecer a nuestros padres en el Señor. Sin embargo, independientemente de que su papá sea bueno o malo, usted debe tener por amor a Dios una actitud reverente hacia Él. Esa es la premisa. Y ¿qué es tan reverente? Bueno, que si le hacía daño a tu padre, el Señor dice, tienes que morir.
Así de importante era para Dios. Ahora usted me puede decir a mí, no, yo jamás le he puesto un dedo a mi madre, jamás le he puesto un dedo encima a mi padre. Y el Señor dice, muy bien, pero ahí no termina el versículo, ¿cierto? Éxodo 21, 17, ¿qué dice? Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. ¿Eso también le parece exagerado? La verdad es que no, no lo es. ¿Saben por qué? De nuevo, ratifica la importancia del rol de los padres y de los madres para Dios. Y no solamente era desearle mal o proferirle algún tipo de malalucia como se hacía a veces en esos tiempos, sino que implicaba también el no cuidar de ellos. Eso fue lo que enseñó el Señor, por ejemplo, Mateo capítulo 15. En Mateo 15 se registra a un fariseo acusando al Señor de quebrantar la tradición de los fariseos. Y el Señor le responde, bueno, por si ustedes rompen la tradición, no la tradición, sino que rompen los mandamientos de Dios, igualándolos a los de los hombres. Miren lo que dice el versículo 4, porque aquí me quiero que saquen la lección. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. ¿Qué está citando el Señor aquí? El quinto mandamiento y el texto que acabamos de leer, ¿cierto? Versículo 5. Pero ustedes dicen, los fariseos, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor aquí? Diciendo que aquellos que decían mamá y papá, yo se les toca ayudarlo a todos mis planes, es para el Señor, aleluya, la aleluya de la ellos. ¿Okay? Como todo mi plata es para el Señor, yo no puedo cuidarte ni ayudarte, porque la gloria del Señor va sobre la familia. Esa es la premisa que estamos usando con nosotros. Pero el Señor le responde, eso es maldecir a tu padre, eso es maldecir a tu. ¿Okay? No velar por nuestros padres era digno de muerte en el Antiguo Testamento. Y algunos de nosotros decimos amén porque no estamos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero hermanos, quiero que sepan que Dios es el mismo allá y el mismo acá. ¿Okay? Pensémoslo así. Proverbios 20:20. El que maldice a su madre, a su padre o a su madre, es lo que dice el proverbio, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Ahí lo dice el profeta de manera muy poética, pero significa que al que maldice a su padre y a su madre, eso es lo que dice ahí. Delante de Dios, es crimen capital. El otro crimen capital tampoco incluía cuerpo, pero era como si lo incluyera. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera ya de su mano, ¿qué sucederá con esa persona? Morirá. Entonces ya les dije la semana pasada que el texto prueba que el Señor no estaba a favor de él, la esclavitud voluntaria, involuntaria, mejor dicho. Eso de que yo iba a un lugar, secuestraba a fulano y lo hacía trabajar para mí, era digno de muerte. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque eso merma y menoscaba la imagen de Dios en la persona. Eso es lo que hace la esclavitud. Yo soy vigente hoy, hermano. Tengo que decirlo así. Aquellos que están luchando con la pornografía, una de las cosas que deben saber es de que ese pecado afrenta en muchos casos, en todos los casos, con la imagen de Dios en la persona. Porque hay muchachas y mujeres haciendo como esclavas, eso menoscaba su imagen. Y algunos lo están haciendo voluntariamente y también menoscaba su imagen. Y el que se invierte en eso participa de esa esclavitud. Y dice la Escritura que si eso está en tus manos, quiere decir entonces que también eres partícipe
de esa pena capital. Señor, ayude para que podamos entender. El punto que quiero ver aquí, mis amados hermanos, es que la gravedad de la sanción permite que usted y yo veamos la importancia de estas cosas para Dios. Creo que eso no haya dormido nadie porque vamos al punto. ¿Ok? El segundo aquí es aquellos que atentan contra la vida por un corazón violento. Ahora, mis amados hermanos, en el orden siguen aquellas personas que por un corazón violento, contencioso, peleonero, pueden tanto ocasionar la muerte a alguien o lesionar a alguien de gravedad. ¿Qué debería hacer los miembros de la comunidad en esos casos? La palabra clave, mis amados hermanos, en esta porción es reñir o pelear. Véalo así, versículo 18. Si algunos riñeren, ¿ok? Versículo 22. Si algunos riñeren, esa es la premisa, aquellos que pelean. Y Proverbios 13:10 nos advierte de esa actitud. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá amor. Dice ahí, ¿no? Contienda. Concebirá contienda, mas con los avisados está, ¿qué cosa? La sabiduría. Mis amados hermanos, esta advertencia es relevante para entender la causa de esta porción y al mismo tiempo ratifica el principio de que usted y yo debemos ser responsables por nuestras acciones. Eso se conoce como el principio de restitución. Dos principios fundamentales a lo largo de la Escritura: el principio de retribución y el principio de restitución. Retribución es pagar por lo cometido y la restitución, reparar aquello que dice que se perdió. Esa es la premisa. Eso es lo que enseña todo este pasaje. Si se perdió una vida, se tenía que dar otra vida. Esa era la premisa. ¿Ok? Vamos a continuar viendo lo que dice. Éxodo 21:18. Además, si alguno viniere y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño, y este no muriere, pero cayere donde, en cama, de que era grave después de la pelea, y si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que murió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, le hará que muera. ¿Cuál es la premisa aquí? Brevemente. Si yo me ponía bravo con fulano y la discusión se acaloró y comenzaba a tirar puñetes y patadas y le ponía una piedra y le metí una peña en la cabeza y se murió mi hermano. Y se murió mi hermano, versículo 12. Yo tenía que morir también. Pero si no, se murió. Y no que cayó en el hospital tuvo unas 2 días, se paró y salió. Entonces, dice aquí, será absuelto. ¿En qué sentido será absuelto? No va a morir. ¿Pero quiere decir que termina todo ahí? No. Tiene que hacer restitución. ¿Qué quiere decir eso? Tú le causaste un daño a tu hermano, tienes que reponerse. En este caso, ¿cómo se vería la restitución? La cuenta del hospital, ¿quién la tenía que pagar? Yo. Los días que perdí el trabajo, yo no tenía que pagar. Yo. ¿Y sabe por qué tiene sentido, hermano? ¿Cómo expliqué la semana pasada? ¿Había seguro social ahí? No. Había, ¿cómo se llama? Servicio de accidentes profesionales, que si trabajando me caí en un balcón, el seguro me lo paga. No. Entonces, ¿cuál era el método? Yo tenía que restituir lo que mi hermano tenía que hacerme responsable por lo que mi ira descontrolada provocó. Esa era la premisa. ¿Ok? La palabra de Dios aquí busca guardarnos, hermanos, de toda violencia injustificada. Por eso no tengo corazón caliente, yo soy caribeño. Un corazón caribeño no controlado puede tener repercusiones costosas. ¿Cierto? Usted va a Estados Unidos, no tanto aquí no pasa eso. Usted va a Estados Unidos y usted está en un McDonald's, en un restaurante,
y están trapeando el piso y no le ponen el letrero que tenga cuidado. Y usted va y se cae, usted puede pararse de ahí cuando se cae y demandar ese lugar por todos los daños y permisos que usted da en ese momento. ¿Cuál es el principio? Restitución. Acá no, acá usted se cayó. Logremos que el Señor provea de alguna manera, porque la ley no cubre ese tipo de cosas. ¿Ok? Versículo 21, versículo 20, perdón. ¿Qué hay de lo que son siervos y esclavos? Eso no vale nada. Así que como no vale nada, no hay ley a su favor. Es lo que dice el versículo 21. 20. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado, será vengado. Aquí no se dice necesariamente que va a morir, es importante notarlo. Versículo 21. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Buena premisa aquí, hermano, recuerden, Dios está legislando a pesar de la dureza del corazón, no por la razón. La idea es que usted note de que aún había provisión para el que estaba en el estrato más bajo de la sociedad de parte de Dios. Y note que en ese tiempo había hasta la posibilidad, ahí no se escribían medios. ¿Ok? Eso es importante. Cuando tú estás en el trabajo y hiciste una cosa que no está bien, te mandan un email y que fulano nomás para... El email dice para amigablemente decirte que no hagas este error nuevamente. Y si tú haces ese error, no te mandan otro email. Planita. Pero estás reincidiendo en la actitud. No van a tener que proceder con la disciplina del trabajo. Eso es aquí. En ese contexto, no. ¿Ok? El amo estaba autorizado en ese contexto a corregir al siervo rebelde. Sin embargo, eso no quiere decir que el siervo o el amo podía hacer lo que quisiera con el siervo. De hecho, si se propasaba, mira lo que se nos dice, y no moría. ¿Quién era el que perdía? La respuesta es perdía el amo abusador. ¿Por qué perdía? ¿Quién representaba a su siervo? Su ingreso económico o el cobro de su deuda. Así que ese corazón caliente que le causó la lesión a su siervo, ¿qué hizo? Mermado de su propia ganancia. Por eso dice el texto, no será castigado porque es de su propiedad. La pérdida es suya. Igual iba a tener que curarlo, atenderlo para que pudiera volver a trabajar si era necesario. ¿Y por qué digo si era necesario? Miren lo que dice el versículo 26. Adelante el versículo 26. Si alguno hiere el lomo de su siervo o el lomo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su obra. ¿Ok? Versículo 27. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. ¿Cuál es la premisa aquí? Si el daño causado por ese arranque de violencia era permanente, se acabó la relación. El esclavo se podía ir libre. No, pero le faltaban 23 años. Se podía ir libre. Para que podamos ver, mis hermanos, que Dios velaba por el bien de su pueblo. Era diferente. En el resto de los países alrededor eso no era así, hermano. Tú podías pegarle, patearlo, romper la cabeza y él tenía que trabajar al día siguiente así mismo. ¿Ok? Esto es importante entenderlo para que podamos ver la diferencia. El pueblo de Dios era diferente. El énfasis, hermanos, en el caso de esclavitud, es que nosotros podamos observar el problema que tiene una actitud conflictiva. Como una actitud conflictiva y peleonera puede jugar en nuestra propia contra. En todo sentido de la palabra. La ley de Dios otorgaba derechos inclusive a los que servían, lo que eran vistos como poca cosa. Y eso, hermano, en esos tiempos era revolucionario. Versículo 22. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y es abortable
pero sin haber muerto, serán penados conforme a lo que le impusiera el marido de la mujer y juzgarán los jueces. ¿Cuál es este caso, hermano, importante que hablo aquí? Porque es una lección profunda para nosotros hoy. El hermano Gustavo, si no estamos peleando, ¿ve? Y una hermana embarazada está ahí. Pero el hermano Gustavo es tan fuerte que me levanta y me avienta y yo caigo encima de la hermana embarazada. Y la hermana embarazada, en ese momento, entra en parto prematuro. ¿Ok? Por lo que el hermano Gustavo y yo no teníamos intención de hacer, porque nosotros estábamos resolviendo nuestro asunto. Esa es la premisa. Pero le causamos daño a un tercero. Dice el Señor aquí que si se adelanta el parto próximamente, propiamente dicho lo que están diciendo aquí, por no haber muerte, serán penados conforme a lo que pusiera el marido de la mujer y juzgará los jueces. Lo quiere decir que si el parto se adelanta, el esposo de la hermana afectada dice, bueno, por esa gracia me van a pagar $5,000, y el juez dice, aprobado, el hermano Gustavo y yo teníamos que pagar $5,000. ¿Ok? Porque había que restituir, esa es la premisa, restituir. Mis acciones descontroladas pueden traer afectaciones a otra persona y debo ser responsable de mis acciones. Pero miren lo que dice el versículo 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. ¿Qué quiere decir eso? Que lo mejor que nos puede pasar es que el parto fuera prematuro y no hubiera problema. Pero si esa señora abortaba por causa que yo le caí encima, el hermano Gustavo y yo teníamos que formar la fila en el pabellón, y probablemente la señora y el señor esposo iban a ser los primeros en tirar la piedra, porque se perdió una vida. Esa es la premisa que está aquí. Ahora, hermano, piénselo así. Este es el caso de dos personas que no tenían la intención de hacerlo, pero le hicieron el daño a la persona y se perdió una vida. ¿Cuánto más? Aquellos que voluntariamente dicen, ay, de la vida, yo no quiero tener ese hijo porque si no, no voy a poder pasear todo. Ay, ¿cómo hacerlo? O el doctor que dice, bueno, yo necesito incrementar mi honorario, así que yo de parte de ese médico nada más tiene que pasar por mi consultorio y yo mismo resuelvo ese problema. El problema del aborto, hermano, no es una cosa real en estos días. Pero cuando uno entiende que uno tiene la vida, el creyente no debería jamás estar de acuerdo con algo como eso, sin importar que vengan las disposiciones legales. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? Y les pido que me den algunos 10 minutos más. ¿Cuál es la meta de esta ley? La meta de esta ley es la proporcionalidad. ¿Ok? Versículo 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Versículo 25. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto, mis amados hermanos, que vemos aquí, se conoce famosamente como la ley del talión, o la ley de la retaliación. Y para algunos es una ley de venganza. Pero, mis amados hermanos, para los hijos de Dios, la ley del talión no es una ley de venganza, es todo lo contrario. Es un principio de retribución que se ejerce por delegación divina. ¿Cuál es el principio? Mis hermanos, el Señor dice, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor, yo haré retribución. Y a veces lo que Él hace es delegar, en algunos casos a la autoridad civil, en algunos casos al vengador de la sangre, para que se haga la retribución. Así que esto no es arbitrario. Tú no estás diciendo, el hermano Gustavo me metió un puñete, ahora yo le voy a meter dos. Porque así como nosotros aplicamos, ¿cierto?
Ustedes no han visto a los muchachos cuando están en la escuela cómo comienzan los juegos. Viene uno y te hace el qué. Y el otro viene y te hace el qué. Ay, pero ahí. Pero viene uno y te hace el qué. Y entonces viene y se forma una pelea. Así es como funciona la ley de talón. Si nosotros nos dijéramos estrictamente así, todo el mundo tuviera cuerpo, ciego, ojo y manco. Porque así es como funcionamos nosotros, ¿cierto? De hecho, nosotros aplicamos la ley de talón, cuando es otro, pero para nosotros queremos gracia y misericordia, ¿cierto? Entonces, el principio aquí es un principio legal, mis amados hermanos. Yo no es de vigilarme que yo me cobro venganza de quien el hermano que me la hace, el hermano que me la paga. Cuidado con eso, hermano. El principio aquí es que había un argumento legal. Los jueces tenían que poder evaluar justamente. ¿Y cuál era la medida justa? Había que ser proporcional. Ojo por ojo, diente por diente. No ojo por diente, ni diente por ojo. ¿Ok? Si el crimen es grave, la pena es grave. Y si el crimen es leve, el pago es leve. Lo que no se debe hacer es que por crímenes leves tener pago grave y por crímenes graves pago leve. Lo que vemos en algunos de nuestros países, ¿cierto? Entonces la ley del talión tenía la intención de proteger contra eso y algunos otros no lo hemos entendido. Y le digo más, mis amados hermanos, el Señor vino a enseñarnos cómo se aplica correctamente la ley del talión. ¿Ok? Mateo 5:38. Téngame paciencia, hermano, voy para allá. Mateo 5, versículo 38. Miren lo que dice el Señor. Esto fue, lo vimos también cuando estudiamos el Sermón del Monte. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis a mi hermano, antes a cualquiera que te diera la medida derecha, vuélvele tú también la otra. ¿Lo ve ahí? Ahora yo hago la pregunta, ¿qué es lo que se lo está enseñando? El Señor aboliendo lo que yo acabo de leer. ¿Podemos arrancar de nuestra Biblia Éxodo 21? No. El Señor está dando la perspectiva correcta o como el creyente debe verlo. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos está enseñando aquí? Tomen atención. La obligación de la ley del talión es sobre el victimario, no sobre la víctima. La obligación de la ley del talión es el que comete el crimen, no sobre el que es afectado por el crimen. Esa es la diferencia que hay que notar aquí. Si yo cometo un crimen, estoy obligado a hacer retribución y restitución. Si yo le choqué el carro a la hermana Michina, estoy obligado a hacer restitución. Yo no puedo decir, hermana, tú no me la fe, así que usted y yo y usted, perdónenme. Mi deber es querer hacer la restitución. Ahora, la hermana Michina, ¿qué sería aquí? La víctima. Y la víctima no está obligada a que se cumpla la ley. La víctima puede ejercer misericordia. Pero la diferencia, la hermana Michina puede decir, cuando el hermano quita el poco de su preparación, la hermana, hermano, está bien, hoy por usted, mañana por mí. Eso es un acto de misericordia. ¿Lo ven ahí? Esa es la premisa. La manera de verlo es que si yo quiero o yo llego a herir a alguien, debo pensar en la restitución, inclusive en la retribución. ¿Ok? Parar con cárcel si es necesario parar cárcel. Pero si alguien me hiere o ofende a mí, entonces yo puedo escoger hacer misericordia. Por eso el Señor dice, si te dan en una mejilla que dice el Señor, con la otra. ¿Oigan? Y ahí sale la frase de con la otra mejilla. Yo escojo si yo pongo la otra mejilla. Y hermano, poner la otra mejilla quiere decir dos cosas. Quiere decir que primordial
de insultar. Porque tomen uno de los insultos más grandes a lo largo de todo el tiempo de nosotros. Si alguien me ofende, si alguien me afecta, si alguien me hiere, yo puedo poder decir, voy a tener misericordia de él. Esa es la diferencia. Que no es obligatorio para la víctima actuar así. ¿Y de dónde nosotros ponemos el ejemplo, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. Miren Isaías 56, hermanos. Isaías 50 está hablando del Señor de manera mesiánica. Di mi cuerpo a los heridores y ellos también mis mejillas. ¿Cuántas mejillas dio el Mesías, hermano? Nada más tenemos dos. Él dio las dos mejillas, hermano, a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Fue el Señor el que oró y tuvo la cruz. Perdónalo, porque no sabe lo que hace. Se lo pudo haber hecho porque sufre, ¿cierto? Pero en vez de eso digo, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Voy a decir brevemente lo que atenta contra la vida por negligencia. Vamos a leerlo breve para que lo podamos aplicar. Si un buey acorreare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. ¿Ok? ¿Cuál es la premisa aquí? Si yo compro un buey, aquí lo podemos aplicar. Si yo compro un perro, un Rottweiler, bravo, pero con cara de manso, y muerde a alguien causándole heridas de gravedad, inclusive si lo mata, dice aquí, hay que matar al perro, dice aquí, pero el dueño será absuelto. Primera lección, esto es importante notarlo también, la vida del hombre es superior a la vida de los animales. Esa es mentira que hay que decirlo, pero algunas personas quieren poner el alma de los animales al mismo nivel que el alma de los seres humanos. No es lo mismo y se escribe igual. Esa es la premisa aquí. ¿Qué había que hacer con el perro? Había que matarlo. ¿Por qué? Porque quitó una vida. Una vida humana. ¿Ok? Esa era la premisa. Dos. Si sucedió la primera vez, el dueño dice, yo no sabía que este perro hacía, así que bien matado. Pero si se supiera que ese perro es perro bravo y el dueño lo anda caminando por ahí, lo anda soltando sin cadena, y ese perro le causaba la muerte a alguien, decía el código, el perro y el dueño. Versículo 12. Esa era la premisa. ¿A dónde vamos con esto, hermano? Porque es lo que se ve a lo largo, desde el versículo 29 hasta el 36. Toda esta ley implica de que yo no solamente estoy encargado de velar por no matar a mi prójimo, sino que evitar por todo medio que bajo algo que yo tenga de hacer, mi prójimo sea pecado. Esa es la premisa. Si yo voy a construir una piscina, tengo que poner letrero cuando la piscina está vacía, cuidado, se cae en la piscina vacía, porque yo no quiero que mi hermano se afecte. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Dios no solamente se preocupa por qué hago, sino por qué no hago, cuando sé que debo hacerlo. ¿Okay? Porque el llamado que tenemos todos es el de velar por el bienestar de nuestro prójimo. ¿Se acuerdan lo que le dije? Que ahí le dice al Señor, que se guarde mi hermano. Permítame decirle, hermano, usted guarda de su hermano y no solamente guarda de su hermano, usted guarda de su prójimo también. Eso es lo que nos enseña. ¿Cómo quiero cerrar, hermano? 4 puntos de aplicación. El primero, fuimos confrontados, tanto usted como yo, con la realidad de que todo creyente en el pacto tiene que tener en alta estima la vida humana, por tanto debe procurar preservar la vida del prójimo.
No solamente con lo que hacemos, sino con lo que dejamos de hacer. Si yo sé que mis acciones pueden causar daño, debo evitarlas lo más posible. Y si llego a hacer daño, tengo que hacerme responsable de mis acciones. Hemos de enseñárselo a nuestros hijos, hemos de enseñárselo a todos. Somos responsables de las acciones, no lo llamo de la responsabilidad. 2. Esta ley nos advierte del peligro de un corazón que es iracundo y contencioso. Hermano, la palabra de Dios llama a los creyentes pacificadores bienaventurados. Esa es la palabra que se usa. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Quiere decir esto que usted se tiene que poner como un tapete que todo el mundo le camina encima? No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que usted no debe estar en todos los conflictos que hay, usted está. Si usted sale en todos los conflictos que hay, en todas las peleas que hay, usted no ha entendido lo que significa ser pacificador. Esa es la premisa. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso fue lo que pasó en nuestro caso hipotético que observamos. Tercero, en una pregunta: ¿cuál es su reacción cuando alguien lo lastima? ¿Está presto en el poder del Evangelio a extender misericordia o está más presto a extender juicio? Ahora que la misericordia de Cristo ha triunfado sobre el juicio nuestro, ¿qué deberíamos buscar más? ¿Venganza o buscar misericordia? No deberíamos buscar esa pregunta. Y finalmente, mis amados hermanos, no quiero cerrar sin decir esto. Usted y yo tenemos que reconocer que bajo la ley aprendemos la necesidad que tenemos de un Salvador. Es obvio que cuando vemos estos mandamientos y esta ley, vemos que necesitamos un Salvador. ¿Saben por qué? La paga del pecado es crimen capital, ¿cierto? Romanos 6:23 lo enseña, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La retribución por el pecado es una, y es muerte, y no hay excepción. Por eso celebramos hoy, ¿cierto? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote a quien corrimos para encontrar refugio, el sumo sacerdote que en su muerte pagó por nuestro crimen. Pero él hace más que pagar la deuda, hermano. Porque piense que usted de alguna manera pudiera pagar la deuda, que no puede. ¿Cómo haría usted para hacer retribución? ¿Cómo haría usted para volver a la situación precaída? ¿Bajo qué méritos? ¿Bajo qué obras usted podría volver a restaurar su comunión con Dios? Cristo no solamente hizo retribución, sino también en su obediencia perfecta a la ley obtuvo la justicia que permite que usted, por la fe, tenga comunión con Dios, vida eterna, una relación eterna con su Padre Celestial. Eso es lo que nos enseña esta ley, que somos pecadores y que todos merecemos la muerte, todos y cada uno de nosotros, pero Cristo Jesús, por el sacrificio de su cuerpo y sangre derramada, nos ha dado acceso al Padre. Experimentamos misericordia cuando el Señor pudo haber dicho: siendo él la víctima, no voy a dar la otra medida, sino que él dio las dos para que usted tuviera vida. ¿Crees que te mereces algo en acceso? Si entiendes que esa es nuestra única esperanza, todo lo que tienes que hacer es correr a Cristo en arrepentimiento. Él dice que viene a mí
yo no le he hecho. Bueno, hemos de confiar en Él hay salvación. Y en Él entenderemos entonces el verdadero camino de la misericordia. Señor, bendiga ricamente mis hermanos. Debemos orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que necesitábamos de tu misericordia. Porque la ley nos recuerda que nos decíamos juicio. Somos culpables de crimen capital, Señor. Pero en ti hemos encontrado perdón de pecado. Hemos encontrado misericordia. Hemos encontrado compasión. Por eso, Señor, te pedimos en estos momentos que por tu gracia nos permitas vivir conforme a ese llamado. Y así como tú fuiste misericordioso con nosotros, que nosotros podamos también tener misericordia ahora. Esa es nuestra oración, Señor. Somos débiles. Nuestra inclinación es a la venganza. Nuestra inclinación es a la retribución personal. Que podamos mirar a la cruz, Señor. Que podamos recordar que tú nos diste salvación en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Que puede Dios.